Hola, ¿cómo le va? Qué gusto poder nuevamente encontrarnos para compartir este tiempo como lo hacemos todas las semanas. Marcelo, ¿cómo estás? Pero muy contento de poder estar nuevamente compartiendo esta media hora de charla. Es. ¿Trajiste el documento que te pedí? Acá está. Está un poquito maltrecho el mío de tanto estar en Sí. la billetera por ahí. Sí, pero todavía está legible, digamos. Todavía es legal. Se sabe que sos argentino. Sí, se alcanza a leer ahí. Justamente queríamos mencionar nuestro documento porque en él se reconoce nuestra nacionalidad. Somos argentinos ambos, ¿no? Exacto. Al comienzo, ¿no?, de nuestra vida allí tuvieron que ir nuestros padres al registro civil y inscribirnos como habitantes de este suelo argentino. Lo cierto también es que uno puede pertenecer a una nación por adopción, ¿no es cierto? Cierto, se puede nacionalizar, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, mis cuatro abuelos no nacieron en la Argentina, vinieron de allá de la Europa, pero llegaron a estas tierras, se nacionalizaron e hicieron patria, ¿no? Ahora, queremos hablar de la nacionalidad de una persona en términos terrenales para referirnos a la invitación que nos hace Dios de también ser ciudadanos del cielo. Hay varias expresiones en la Biblia en las que se nos propone ser ciudadanos del cielo. ¿De qué se trata? Está dada la posibilidad, ¿no? Tenemos base bíblica para afirmar que en los cielos también hay un registro de las personas, así como está acá en Paso de los Libres, allí por Coronel Reguera, si no me equivoco. En los cielos hay un lugar donde las personas pueden registrarse como ciudadanas del cielo. Se llama el libro de la vida. Y allí nosotros podemos inscribir nuestro nombre de una sola manera. Y es cuando aceptamos la propuesta a través de Cristo. Un poco lo que hablamos el programa anterior, en la cruz de Cristo podemos tener el acceso a ser ciudadanos del reino de los cielos. Sí, vos mencionaste una palabra allí que me parece fundamental definir para comprender todo esto que estamos hablando. Pensar en lo que significa el reino de Dios o el reino de los cielos. Seguramente podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que es un tema central, absolutamente central en el Nuevo Testamento. Desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis se cita o se habla de manera constante del reino de Dios, del reino de los cielos, que se refieren a lo mismo. Jesús mismo contaría muchas parábolas que son relatos de la vida real con los que pretende dar una enseñanza espiritual. Y la realidad es que mucho más del 50% de las parábolas que Jesús contara pretenden enseñarnos algo acerca del reino de Dios. Estábamos pensando en el día de ayer, si no me equivoco, era Mateo capítulo 13, ¿no? Exactamente. En el que Jesús cuenta una serie de parábolas que son ilustraciones de algo cotidiano, de algo conocido, en las que decía el reino de los cielos es semejante a, y ahí daba varios ejemplos en los que hablaba de la mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, exactamente, la perla de gran precio, el trigo y la cizaña, varias historias que Jesús contó para hablarnos acerca de esto, que inclusive fue su primer mensaje, eso que Jesús decía, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que usted quería entrar en un tema que todos conocen seguramente, ¿no? Sí, nos referimos, por cierto, a la oración más preciosa que podamos tener en la palabra de Dios, que es el Padre Nuestro, ¿no? Lo hemos aprendido muy temprano en la vida a recitarlo, a decirlo, y si tiene algo el Padre Nuestro es que son verdades que Jesús nos enseñara sumamente concentradas, que explicar cada una de ellas puede llevarnos mucho tiempo. Pero yo me quisiera que nos refiramos a la segunda expresión. Comienza esta oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como se hace en el cielo. Y acá me parece, Marcelo, que encontramos una definición muy precisa, muy clarificadora de lo que Dios tiene en mente cuando habla, o cuando la Biblia habla del reino de Dios. Exacto, por ahí nosotros, habitantes del suelo argentino, no tenemos un sistema de gobierno de esa forma, ¿no? No vivimos en un reino. Entonces por ahí nos cuesta entrar en lo que significa eso, pero aquí en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro nos explica, yo creo que el eje central de lo que es un reino, ¿no? Que ese rey tiene la autoridad, el gobierno, y se hace la voluntad de ese rey, ¿no? Dice, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en los cielos. En los cielos Dios es el rey absoluto y allí se hace su voluntad de manera inmediata e incuestionable. Que Jesús haya querido venir a decirnos, se acercó el reino de los cielos, es porque acá las cosas no son tan así. Exacto. Y acá es necesario que comencemos a hacer esa voluntad de Dios como nuestro rey. Sí. Alguien ha dicho, y coincido plenamente, que el cielo es el cielo porque allí nadie discute lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice es perfecto. Todo lo que Dios propone es honesto, es verdadero. Todo lo que Dios ha establecido en todos los órdenes es para nuestro bien y funciona a la perfección. En Dios las cosas no se hacen por prueba y error, ¿no? Por eso, en el cielo se obedece a Dios porque eso trae plenitud, trae gozo, trae paz, trae armonía, trae crecimiento, trae plenitud en la vida en todos los sentidos. Ahora, cuando oramos entonces en el Padre Nuestro, en alguna medida estamos diciendo esa plenitud, ese gozo, esas cosas buenas que en el cielo se viven porque se hace tu voluntad, oh Dios, queremos que se establezcan en la tierra. Pero lo interesante es la predicación de Jesús, como vos decías hace un momento, cómo Él comenzó y centralizó su predicación en esto, ¿no? Exacto. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, en el cual nosotros vivimos de una manera bastante diferente, ¿no? Hay cosas del reino de los cielos que van muy a contramano de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, a la forma de manejarnos. El que se humilla será enaltecido, diría Jesús. Aquel que quiera ser el líder es el que tiene que servir. Jesús da un montón de pautas que nos da a entender que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, dejarnos transformar por ese mensaje del Señor que trae a través de la Biblia. Sí. Y lo interesante es pensar que Jesús, al decir que en su persona, en su llegada a la tierra, el reino de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios vuelve a instalarse en la tierra, nos hace pensar que por alguna razón en este planeta donde usted y yo vivimos, los seres humanos nos habíamos alejado de la voluntad de Dios. La Biblia nos relata, y sería largo expresarlo completamente, pero que hubo alguien en el cielo en algún momento que decidió contradecir a Dios y salirse con otras cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, y le fue mal, le fue muy mal, ¿no es cierto? La Biblia lo llama Satanás. Y lamentablemente este ser vino y estableció cierto dominio sobre esta tierra y nos condujo en esa dirección. Exactamente. El príncipe de este mundo lo llamaría Jesús mismo, ¿no? Jesús vino a establecer su reino y nos dio la posibilidad de entrar en él. Nuestra única posibilidad de pertenecer al reino de Dios es a través de lo que Jesús hizo, a través de la persona de Jesús mismo. Necesitamos entrar en una relación con Él. No se trata ni de religión, ni se trata de un conjunto de reglas que sí y reglas que no debo hacer, sino que se trata de una relación personal con Cristo. Tenemos un video en el que me parece va a ejemplificar bien esta posibilidad y estamos en tiempo de verlo, me parece, ¿no? Exactamente. Es una conversación que tuvo una persona
llamada Nicodemo, ahí está, con Jesús, cierta noche, que luego la vamos a estar analizando esta conversación. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En este video veíamos entonces esta conversación, este encuentro entre este hombre llamado Nicodemo y Jesús. Me parece interesante, Marcelo, pensar un poquito en quién era este hombre para entender la conversación que se dio, ¿no? Exactamente. Nicodemo era parte de la clase dirigente, hablando de digamos, la religión organizada del momento, era un fariseo, y Jesús mismo, en este texto, en este video que acabamos de ver, que de hecho cita textualmente lo que dice la Biblia, Jesús mismo lo llama un maestro de la ley como vos. Me está haciendo esta clase de preguntas. Sí. Jesús deja claro, ¿no?, que él era alguien que conocía la ley en su momento y que era alguien de la casta, digamos, más importante, hablando de la religiosidad del momento, ¿no? Sí. Probablemente otra de las cuestiones que algunas veces se plantean es ¿por qué vino de noche, no? ¿Habrá alguna explicación al respecto? Hay alguna. Algunos dicen que Jesús ya estaba como mal visto entre los fariseos, tenían muchos choques, muchos continuamente conflictos y enfrentamientos. Jesús no daba con vueltas, le planteaba su postura. Entonces Nicodemo optó por acercarse de noche para evitar justamente el ser mal visto como el fariseo. Los demás van a pensar que un fariseo estaba hablando allí, pidiéndole consejos, haciéndole preguntas a Jesús. Aunque no es la única explicación, ¿no? Me parece que hay alguna otra. Sí, algunos dicen que por aquellos días ya Jesús era una persona sumamente ocupada, con una agenda muy apretada, y entonces este hombre, para tener un diálogo distendido, si fuera nuestros días con un café de por medio, con Jesús, un ida y vuelta, fue a la noche para tener una conversación más personal. Lo cierto es que este hombre fue diciéndole a Jesús: Señor, yo veo que Dios está con vos. Los milagros y las obras tremendas que haces señalan que eres un hombre de Dios. Ahora, la cuestión que plantea él es: ¿cómo puedo relacionarme con ese Dios? No está explícitamente expresado, pero la conversación que sigue nos delata que esa era la intención con la que fue este hombre. ¿Cómo puedo llegar a tener intimidad con Dios? Yo creo que ahí, por eso tiene que ver Jesús diciendo: bueno, pero vos sos el que está enseñando la Biblia, sos el líder de la religión y resulta ser que no sabés todavía algo tan fundamental. De todas maneras, Jesús sí le expresa claramente cuál es ese camino, ¿no? Por dónde comenzar. Exacto. Jesús, que conoce nuestros pensamientos, que sabía cuál era el verdadero motivo de la visita de Nicodemo, va directo al grano, ¿no? Y le dice: para obtener lo que vos querés, que es pertenecer al reino de Dios, estar cerca de Dios, es necesario nacer de nuevo. Algo que Nicodemo escuchó y se quedó perplejo, ¿no? ¿Cómo nacer de nuevo? A ver, se puso a hacer número, no hay manera. Y lo vio desde el punto de vista natural. Dijo: ¿es posible acaso que yo vuelva a entrar al vientre de mi mamá y que vuelva a nacer? Pero Jesús no se refería a eso, ¿no? Claro que no. Jesús claramente dice: hay dos nacimientos posibles. Uno es el carnal, que todos los tenemos cuando llegamos a este mundo, una mamá que nos concibió y nos desarrollamos allí dentro y llegó el día en que salimos de allí. Pero Jesús dice: para relacionarse con Dios
es necesario otro nacimiento. Para entrar y vivir bajo el gobierno de Dios, es necesario nacer espiritualmente. Y él lo explica de tal manera, dice que lo que nace físicamente tiene un curso de vida físico, pero lo que nace espiritualmente tiene una expresión espiritual, ¿no? Exacto. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Nosotros, el cuerpo lo conocemos bien, nuestra alma, allí donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo conocemos bien, es lo que somos como persona, ¿no? Lo que pone en movimiento nuestro cuerpo, podríamos decirlo, pero nuestro espíritu, cuando nacemos, nace desconectado de Dios. Sí. El primer hombre y la primera mujer tenían una conexión directa, cara a cara con Dios, pero una vez que entró el pecado a la historia del ser humano, nos hemos apartado, y ese apartamiento fue espiritual, ¿no? Entonces, a lo que Jesús le quiere llevar a Nicodemo es a entender que ese nacimiento espiritual es lo que necesitamos para volver a conectarnos con Dios, para volver a tener esa relación directa con Dios, que es posible, que es real y que es algo que nosotros podemos atestiguar hoy en día. Fíjense cómo cuando Dios dice algo, se cumple, ¿no? Él le había dicho al primer hombre y a la primera mujer, ciertamente el día que comieres de este fruto, que desobedecieres, que pecares, moriréis. Génesis, ciertamente. Y es algo que ocurrió, es decir, se separó el ser humano, la raza humana quedó desconectada de ese soplo divino con el cual fue creado y que le permitió vivir. Alguien dice, yo tengo un vacío, los seres humanos solemos decir, hay un vacío interior que necesito llenar. Y la Biblia dice que ese vacío interior es el espacio del Espíritu de Dios, que en Jesucristo es posible volver a llenarlo. Por eso se habla del nacimiento espiritual. La Biblia también lo denominaría el aceptar a Jesucristo como el Rey, exacto, como la autoridad de nuestras vidas. Ahí es cuando volvemos al tema inicial, ¿no? Es el momento clave en el que podemos utilizar esa puerta que Jesús abrió. Diría Jesús en otro pasaje, yo soy la puerta, ¿no? Sí. Es la puerta justamente a entrar en el reino de Dios. Es como cuando nuestros padres se presentaron en el registro y allí nos inscribieron, ¿no? Le dieron una partida de nacimiento. La partida de nacimiento espiritual se da justamente cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando aceptamos eso que Jesús vino a hacer, que fue venir por consecuencia de nuestro pecado, pagar por nuestro pecado en esa cruz donde murió y resucitó, y ahora recibirlo como Rey de nuestras vidas, como el que manda, como el que gobierna. Eso es pertenecer al reino de Dios, en pocas palabras, ¿no? Exactamente. Fíjense qué importante es esto, porque es el mensaje central de la Biblia. Sin embargo, muchas veces estamos confundidos, ¿no? Pensamos, bueno, yo me tengo que acercar a Dios, ¿cómo hago? ¿Qué buena obra tengo que hacer? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? ¿Qué iglesia será la verdadera? ¿Qué lugar debería asistir para que Dios se manifieste en mi vida? Y Dios nos dice, no hay ningún sacrificio humano que te pueda acercar a mí, no hay ninguna religión, por buena que sea y necesaria. El camino que Dios nos abrió para entrar en su reino, para volver a conectarnos con Él, comienza en una relación con Jesucristo, abriéndole el corazón a Él, permitiendo que Él quite lo que nos separó y a partir de ahí, ya inscripto, como vos decías al comienzo, allí nuestros nombres vuelven a estar registrados en el libro de la vida, comenzar a vivir bajo el gobierno de Dios, que es otra manera de decir que vivir en el reino de Dios. Exactamente. Me parece que la mesa está servida, ¿no? Sí. Es una propuesta ante la cual todos tenemos que decidir. Nosotros ya tomamos nuestra decisión, nos gustaría decidir por usted, pero no lo podemos hacer.
Tal vez en tu caso sea una decisión que vos también tomaste, que Dios te bendiga. Tal vez en tu caso sea una decisión que tomaste en un tiempo, pero después dijiste, voy a apartarme otra vez del Rey, tal vez no literalmente, pero con nuestras decisiones o con tus decisiones, con tus acciones, tomaste distancia del Rey y ya hoy día reconoces que ya no es tu Rey. Tal vez sea tu tiempo de volver. O tal vez sea tu situación que nunca has escuchado este mensaje y hoy tenés la posibilidad de entrar al reino de los cielos aceptando a Cristo en tu corazón. Lo maravilloso de esto es que está al alcance de una oración que salga del corazón y que le diga que necesitas y que querés abrirle tu corazón a Jesucristo. Te animo a que le digamos, levantemos esta oración, este pedido juntos. Digamos, Dios poderoso, gracias, porque además de ser mi creador, mi hacedor, me ofreces ser el que conduce mi vida, el que me gobierne y traiga todo lo bueno, todo lo glorioso que impera en el cielo, aquí también a mi vida en esta tierra. Hago lo que tú me propones, oh Dios, abro mi corazón a Jesucristo, creyendo que Él quitó en esa cruz lo que me separa de tu gobierno, mi pecado, mi rebelión, mi desobediencia. Limpia mi corazón, limpia mi alma. Y Jesucristo, entra en mí y sopla de tu espíritu. Quiero nacer a esa vida, esa relación personal con el Dios que me formó por medio de su Espíritu Santo. Entrego mi vida, Jesús, en tus manos para que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si nos ha acompañado en esta oración, créanos que con mucho gusto quisiéramos recibir noticias de esta decisión. A continuación vamos a poner una línea de WhatsApp en la que usted puede mandarnos un mensaje y seguramente poder comprobar que lo que estamos diciendo es verdadero, porque el poder de Dios, cuando uno hace esta oración, comienza a actuar en nuestras vidas de manera sobrenatural. ¿Nos vamos? Ha sido todo por hoy. Espero que del otro lado la hayan pasado bien. Es bueno tener ese ida y vuelta, ¿no? Que se puedan comunicar. Esto va a quedar también disponible en YouTube, donde se pueden poner comentarios, o en el Facebook del pastor, me parece, donde también pueden manifestar sus comentarios, sus dudas, tal vez alguna propuesta sobre algún otro tema que quieran que hablemos en el programa, lo vamos a poner en consideración. Por supuesto, todo esto es muy, muy bienvenido. Un abrazo, nos reencontramos la próxima semana. Imposible, todo lo puedes hacer si puedes creer.